Vámonos hasta la clínica de Elga Rivera con los consejos de cada semana, consejos de salud, consejos de belleza. Hola Elga, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy nos traes un tema muy interesante y que genera algún tipo de dudas, de confusión. A ver, cuéntanos, Elga. Bueno, la confusión a nivel corporal siempre está servida y lo que nos interesa saber cuál es la diferencia entre celulitis y grasa, porque las personas, la mayoría de los pacientes me preguntan ¿por qué no la grasa no se quita con una liposucción o no se quita la celulitis? ¿O qué diferencia hay entre celulitis y grasa a la hora de hacer una cirugía, por ejemplo? O porque a lo mejor yo les pongo un tratamiento y si resulta que preguntan a un cirujano plástico le dicen que se haga una lipo. Pues esto genera muchísima controversia. Y entonces la celulitis, lo que tenemos que saber es que no es exactamente grasa. La celulitis es un problema circulatorio. Lo que la gente llama celulitis es la piel de naranja. La piel de naranja es la forma del tejido celular subcutáneo. Entonces, si eso es ligero, es normal, sobre todo en una mujer por las hormonas. Pero cuando hay una exageración o aumenta el panículo también adiposo, pues entonces estamos ante un problema mayor circulatorio y hay un problema de retención de líquidos, edema, endurecimiento de esos líquidos, acúmulo de toxinas en ese tejido y al final se produce una fibrosis. La fibrosis es cuando esa celulitis se endurece, cuando ese tejido lo tocamos y está muy duro y es mucho más difícil de eliminar. Muchas personas me dicen, yo aunque adelgace, pierdo grasa, pero la celulitis no la pierdo o pierdo muy poca. Pues simplemente porque ese tejido está atrapado en esos líquidos, en esa fibrosis, está todo ese tejido como atascado, por decirlo de alguna manera. Bien, pues entonces lo que tenemos que saber es que cuando el cirujano plástico nos propone una liposucción, tenemos que saber que esa liposucción es solo de adiposidades localizadas. Tampoco sirve para una obesidad. Para nada, pero cuando una persona tiene una zona localizada de grasa, pues no sé, el típico Michelin en la cadera, se puede hacer con cirugía y perfectamente es resolutivo. Muchas veces cuando esa adiposidad no es muy grande podemos hacerla con criolipolisis, que lo hemos hablado muchas veces. La criolipolisis es coger ese pliegue, congelarlo a 8 grados bajo cero y esa grasa se va eliminando pues en 3 sesiones a razón de 1 al mes. Cuando es muy grande, pues tenemos que ir a cirugía, a una liposucción. Ahora, cuando lo que tenemos es encima de esa grasa una capa enorme de ese tejido adiposo atascado, esa celulitis que tanto decimos, esa piel de naranja dura, eso no funciona con una liposucción. O sea, aunque hagamos una cirugía, no vamos a eliminar eso. Podemos eliminar, en todo caso, la grasa que está debajo, pero nos vamos a seguir quedando con ese panículo adiposo de encima, pero fibroso y edematizado. Entonces, la gente tiene que saber cuál es la diferencia. La celulitis no se quita con liposucción, la grasa sí se quita con liposucción. Entonces, para saber si tienen una cosa u otra, tienen que acudir al médico para el diagnóstico, lógicamente. O sea, que no se trata de que sea mejor una cosa que la otra, sino que son asuntos distintos. Es que exactamente, o sea, todo funciona el tratamiento de la celulitis, funciona el tratamiento del panículo adiposo con una criolipolisis, si no es enorme, si es pequeño, y funciona la liposucción con cirugía. Las 3 cosas son perfectamente factibles, pero lo que tenemos es que elegir al paciente. Cada paciente tiene un problema diferente, entonces tenemos que hacer una exploración y hacer un diagnóstico del problema. Si es una celulitis blanda y sin problema solamente localizada, pues perfectamente podemos ir a cirugía. Si es una muy localizada o un panículo adiposo pequeño, podemos ir a una criolipolisis. Pero si es celulitis lo que tiene, primero tenemos que eliminar la celulitis. Y la celulitis, como he dicho, es un problema circulatorio, con lo cual tenemos que mejorar esa circulación, tenemos que ver cómo está ese retorno venoso, tenemos que ver cómo están esas venas, tenemos que ver si funcionan las válvulas de esas venas y si el tejido está muy deteriorado. En muchos casos hay que empezar por mejorar el retorno venoso. También está implicado el retorno linfático, por eso es tan importante en la celulitis hacer un drenaje linfático, porque las personas que tienen mucha retención, a veces lo que tienen es retención de agua, simplemente edemas en las piernas. Entonces, drenando, mejoramos ese retorno linfático.
pero cuando hay una celulitis importante casi siempre hay un problema en el retorno venoso. Pues es interesante, Elga, porque efectivamente esas falsas creencias que estás desmontando sí que están ahí en la calle. Sí, vamos, yo es muchas que me de lo ellas preguntan todos los días. Las creía porque, tal cual. Claro, porque la gente pues oye cosas o nos oyen a los médicos y a veces no distinguen lo que es una cosa o la que es otra. También en los celulitis hay varios grados. Hay un grado de celulitis edematosa que es simplemente con un drenaje linfático funciona bien y vamos a mejorar la microcirculación y el acúmulo de líquido intersticial se mejora, pero ahí ya luego cuando empezamos con una celulitis blanda pero más que edematosa, ya tenemos que a lo mejor recurrir a la mesoterapia, al drenaje, a varias técnicas en conjunto. Y cuando es una celulitis fibrosa ya con una piel de naranja muy evidente y unos macronódulos importantes, ahí por supuesto tenemos que hacer mesoterapia a largo plazo. O sea, aquí tenemos un tratamiento como mínimo de 3 meses y tenemos que evaluar el retorno venoso si está funcionando. Si el retorno venoso no funciona, esa celulitis dura, fibrosa, es muy difícil de eliminar, dificilísimo. Tenemos que mejorar primero ese retorno venoso y después hacer mesoterapia y drenaje para eliminar ese remanente que nos queda. Pues para todas estas soluciones y tratamientos, ellos están esperando Elga Ribera y todo su equipo en la clínica. Gracias, Elga, que vaya todo bien, chao. Pues gracias a vosotros, adiós, hasta el próximo día.